Le invito a abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro Números, capítulo 14, versículo 40 al 42, vamos a leer en esta mañana. Y dice así la palabra de Dios. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, la causa de la derrota. La causa de la derrota. O sea, la causa del fracaso. El motivo del perdedor. ¿Por qué causa vivimos una vida fracasada? ¿Por qué causa vivimos una vida de perdedor? Con este tema quisiera compartir la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que saber por qué vivimos una vida de derrota. ¿Por qué vivimos una vida de derrota, de fracaso? ¿Porque tenemos problemas en nuestra vida? ¿Porque nuestras circunstancias no son buenas? ¿La situación no son buenas por eso? ¿O por la condición que tenemos no es buena condición? ¿O por el tiempo? ¿Por qué causa estamos viviendo una vida de derrota? Una vida fracasada. ¿Por qué motivo? Hermanos, mucha gente, muchos creyentes hoy en día viven una vida de un perdedor y no piensan por qué motivo, por qué causa está viviendo así. Por esa causa, muchos de ellos ni siquiera saben que está viviendo una vida de perdedor. Está viviendo una vida mediocre, una vida de fracasada, una vida vencida, y ni siquiera sabe de eso, porque no piensa sobre su causa de la derrota. ¿Por qué causa vivimos, hermano, una vida derrotada? Hermanos, hay una razón por la que tantos creyentes viven una vida de un perdedor. Tiene su causa. Y el texto que nosotros leímos en esta mañana nos habla de esta razón de la derrota. El texto de hoy nos habla de la causa del perdedor. Hermanos, nosotros vivimos una vida de perdedor porque vivimos una vida sin Dios. Por esta causa. Estamos viviendo una vida fracasada. Estamos viviendo una vida desesperada, desanimada, sin vigor, sin fuerza, porque estamos viviendo sin Dios. De eso está hablando el texto de hoy. Hermano, ¿cuál es la clave para una vida de la fe? La clave para una vida de fe es la relación con Dios. Pero muchos creyentes viven una vida derrotada porque viven una vida
sin Dios, sin ninguna relación con Dios, en su vida no existe Dios. Por esa causa vive derrotado. En el texto de hoy, Dios dice a los israelitas que conquisten y que posean la tierra de Canaán, pero los israelitas tienen miedo de los cananeos y se quejan contra Dios y a Moisés diciendo: ¿por qué nos sacaste al desierto para que nos muramos en la mano de los cananeos? Los cananeos son mucho más fuertes, el problema es mucho más grande que nosotros, así que nosotros vamos a perder, vamos a estar derrotados. ¿Por qué? Dice. Hermanos, Dios sacó a Israel del cautiverio, de la esclavitud de los egipcios, lo trajo a la tierra prometida para que ellos posean tierra donde fluye leche y miel y que vivan una vida feliz. Y Dios le dice que conquisten, que posean, pero ellos se quejan contra Dios, contra Moisés. Entonces Dios, enojado, dijo así: que Dios no va a estar con los israelitas incrédulos y quejosos. Dios dice: yo no voy a estar más con estos hombres quejosos, incrédulos, desagradecidos. Yo no voy a estar con ellos. Y Dios le dice a los israelitas: entonces no suban a Canaán, no peleen, porque van a perder, porque yo no estoy con ustedes. Dice Dios a los israelitas: no suban, no peleen, porque van a perder, porque no estoy con ustedes. Pero el texto de hoy está diciendo, aunque Dios haya dicho así, los israelitas, nosotros vamos a subir, vamos a pelear. Entonces Moisés dice: no suban, Dios no está con ustedes, van a perder. De eso se trata el texto de hoy. Veamos el versículo 41 y 42 del texto de hoy, por favor. Miren lo que dice Moisés. Y dijo: que no subáis. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Y vea: no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestro enemigo. Dijo que no suba, no peleen, porque Dios no estaba con ellos. Israel fue derrotado por Amalek, por Canaán, porque Dios no estaba con ellos. En la misma forma, hermano, tenemos que saber, cuando Dios no está con nosotros en nuestra vida, nosotros vamos a perder también. Los israelitas pudieron ganar a toda la batalla en el desierto, a egipcios, porque Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Por eso pudieron ganar. Dios le animaba, Dios estaba con ellos para que puedan vivir una vida victoriosa, con valentía. Hermanos, Israel llega a ser invadido por los babilonios y llega a ser cautiverio de Babilonia. ¿Sabe por qué? No fue porque fuera débil Israel, sino la presencia de Dios y la gloria de Dios no estaba con ellos. Dios había apartado de Israel por la maldad, por el pecado, por la incredulidad, por toda la cosa que hacía. La gloria de Dios se había apartado de los israelitas. Dios ya no estaba en la nación de Israel.
Por eso, hermanos, fue invadido por Babilonia y fueron llevados a cautiverio y sufrieron todo lo vituperio. ¿Sabe una cosa, hermanos? Dios no está con Israel. Por eso fueron derrotados. Que vivamos una vida victoriosa o una vida derrotada depende de si Dios está con nosotros o no. Si usted ahora, en este momento, si no está con Dios, si Dios no está con usted, usted no puede llevar una vida victoriosa. Aunque por más luche, por más esfuerce, sin Dios va a vivir una vida derrotada. ¿Sabe por qué los pastores que fueron llenos del Espíritu Santo, que predicaban bien y que hacían buen ministerio, caen y se van por el camino equivocado? ¿Sabe por qué? Yo he visto muchos pastores ungidos que Dios estaba utilizando, pero de repente se caen y se van por el camino equivocado, vive una vida derrotada. ¿Sabe por qué? Porque no están viviendo con Dios. No hay otra cosa, hermanos. Hay creyentes que eran fieles, que servían, activos en todo, y en toda la cosa que hacía eran bendecidos. Pero de repente se cae y llega por un camino equivocado, vive una vida de perdedor. ¿Saben por qué? Porque está viviendo una vida sin Dios. No hay otra cosa. Cuando Dios está con nosotros, podemos superar cualquier dificultad y tener espiritualidad y estar lleno de gracia, de alegría, de voluntad para poder superar todos los problemas. Pero cuando estamos sin Dios, todo se desvanece. La razón por la que tanto creyente vive una vida de derrota es porque está viviendo una vida sin Dios. Aunque sea un pastor que predique bien, que era ungido, aunque sea un creyente de mucha gracia, de mucha voluntad, si llega a vivir sin Dios, van a ser derrotados. Sí o sí. Cuando el Espíritu de Dios estaba con Sansón, o sea, cuando Dios estuvo con Sansón, Sansón se convirtió en un hombre de gran guerrero y llegó a ser defensor de Israel y juez de Israel. Cuando Dios estuvo con Sansón, Sansón despedazaba al león como si fuese un cabrito. Sansón solo derrotaba a decenas de filisteos. Cuando Dios estaba con Sansón, tenía autoridad, tenía una vida poderosa y Dios le utilizaba. Hermanos, Sansón solo derrotaba a decenas de filisteos. ¿Y usted de dónde cree que salía esa fuerza especial de Sansón? ¿De dónde venía esa fuente de la fuerza de Sansón? Mucha gente me va a decir que era el del pelo de Sansón, va a decir. Del cabello de Sansón, va a decir. No, hermano. La fuente verdadera de Sansón, de su fuerza, venía de Dios. Porque Dios estaba con él. Era de Dios. Cuando Sansón fue capturado por los filisteos, se le sacaron los ojos y tuvo que
moler la piedra de molino como un animal. El Espíritu de Dios ya no estaba con Sansón, pero Sansón no sabía ni se dio cuenta de que el Espíritu de Dios se había ido de él. Por eso Sansón fue agarrado por los filisteos y le sacaron sus ojos, le encadenaron. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya no estaba con Sansón. Un hombre tan poderoso, si llega a vivir sin Dios, llega a ser tan miserable como este Sansón sin ojo, encadenado. Sea quien sea. Por eso veamos lo que dice en la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, Dios ya no estaba con Sansón, pero Sansón ni se daba cuenta, dice la palabra de Dios. Veamos Jueces capítulo 16, versículo 20 en adelante. Y le dijo la Dalila, le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero vea, pero él, Sansón, no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No supo, pues. Dios ya no estaba con Sansón. ¿Y qué sucede? Mas los filisteos le echaron la mano, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza y ataron con cadena para que muriese en la cárcel. Un hombre tan digno, con Dios, llega a ser tan miserable sin Dios. Hoy en día, ¿cuánto creyente está arruinando su vida, viviendo una vida derrotada sin Dios? No hay otra causa, hermanos. No hay otra causa, no hay otro motivo. De eso está hablando el texto de hoy. Hermanos, ¿qué tenemos que entender con esta palabra? ¿Cuál es la verdad que debemos aprender a través del texto de hoy? Hermanos, a través del texto de hoy, nosotros tenemos que aprender esta verdad. En segundo lugar, hermanos, el secreto de una vida victoriosa está en la presencia de Dios. No se olvide esta palabra, por favor. Secreto de una vida bendecida, una vida victoriosa, está en la presencia de Dios. El secreto de una vida que podamos nosotros lograr el objetivo de la vida y ser usado por Dios está en una vida con Dios. Una vida con Dios. No una vida sin Dios. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos de Dios, permaneció 40 días y 40 noches en el monte Sinaí delante de Dios. Se había demorado. Entonces los israelitas hicieron un becerro de oro, diciendo que este becerro de oro era el Dios que salvó a Israel de los egipcios. Este es el Dios que nos libertó de Egipto, y adoraba al becerro de oro. Delante de ese becerro de oro tomaba, bailaba, hacía fiesta, hacía locura. Aquí está el Dios. Entonces, hermano, Dios le dijo a Moisés que ya no va a estar más con los israelitas, que no va a ir a la tierra prometida con Israel, que ustedes suban. Yo no voy a ir con usted, dijo Dios a Moisés. Este pueblo es de servidura, por ahí quizás yo lo aniquile, así que yo no voy. Yo no voy a subir, no voy a ir a Canaán con ellos. Váyanse ustedes. Dios había dicho así al ver toda la locura que hacían los israelitas.
Dios no quiso estar más con Israel. Entonces, ¿qué dice Moisés? Moisés dice, mi Dios, si usted no va a subir con nosotros, nosotros tampoco no iremos sin usted. Si usted no va, yo no voy tampoco. Moisés sabía que el secreto de la victoria estaba con Dios, estaba en Dios. Sin Dios no hay victoria, sin Dios no hay nada. Sabía eso Moisés. Por eso Moisés dice, nosotros no subiremos tampoco. Veamos el Éxodo capítulo 33, versículo 3. Vea lo que dice. A la tierra que fluye leche y miel. Vea. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Así que váyase ustedes, yo no voy a subir con ustedes. Entonces, ¿qué dice Moisés? Moisés sabía que el secreto de victoria estaba con Dios. Vea lo que dice Éxodo capítulo 33, versículo 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Nosotros tampoco no iremos. Moisés dice directamente, sin ti no vamos. El secreto de victoria está en la presencia de Dios. Hoy en día muchos creyentes no conocen de esta verdad y vive una vida sin Dios. Por eso vive una vida de derrota. Moisés sabía de esto. Si Dios no va a estar con nosotros, que no nos envíe allí, que no iremos en absoluto. Hermanos, la vida de apóstol Pablo era una vida de persecución y de sufrimiento y de lucha. Sin embargo, apóstol Pablo llega a vivir una vida victoriosa. Usted sabe cuánta lucha, cuánta prueba, cuánta dificultad y cuánto sufrimiento, cuánta agonía vivió apóstol Pablo. Su vida era una locura total, pero aún así, apóstol Pablo vivió una vida victoriosa. ¿Sabe por qué? Porque él vivía una vida con Dios. En medio de prueba, en medio de la lucha, en medio de los problemas, él igual cantaba la victoria porque Dios estaba con él. Vivía con Dios. Vean lo que dice, hermanos, cómo era la vida de apóstol Pablo. Segundo libro de Corintios, versículo 11, 24 en adelante, dice así. Miren lo que dice. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Según los judíos, si uno recibe 40 azotes, se moría. Por eso le quitaba uno y 39 azotes le daba. Así recibió 5 veces, hermano. Imagínese. Vea después. 3 veces he sido azotado con vara. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. En camino muchas veces en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y en mucho desvelo, en hambre y sed, en mucho ayuno, en frío y en desnudez.
así había sufrido, así había lucha, así había dificultad. Pero aún a pesar de toda esa lucha, esa prueba, apóstol Pablo tuvo una vida victoriosa. ¿Sabe por qué? Porque él tenía una vida con Dios. Cuando uno llega a vivir una vida con Dios, a pesar de toda la prueba, a pesar de toda la lucha, llega a vivir una vida victoriosa. No es que apóstol Pablo tuvo una vida victoriosa porque todo le fue bien, porque todo estaba servido. No, nada que ver. Hermanos, el secreto de una vida victoriosa, el secreto de una vida exitosa, el secreto de la bendición de Dios es una vida con Dios. Pero hoy en día estamos viviendo sin Dios. No existe Dios en nuestra vida. En nuestro hogar no existe Dios. En nuestro corazón no existe Dios. Por esa causa vivimos una vida desesperada, desanimada, fracasada y derrotada. No hay otra razón, hermanos. Apóstol Pablo llegó a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A pesar de prueba, lucha, dificultad, yo con Cristo todo lo puedo. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios va a estar conmigo con su vara y con su cayado. Me infundirán aliento. Hermanos, David tuvo victoria porque era una vida con Dios. No es porque no tenía prueba, lucha, dificultad. ¿Quién no tiene problema en esta vida, hermanos? ¿Hasta cuándo vamos a estar quejando? ¿Hasta cuándo vamos a estar renegando nosotros? ¿Hasta cuándo? Hermanos, la cosa es vivir con Dios o vivir sin Dios. Hermanos, el secreto de una vida victoriosa está en la presencia de Dios. Cuando Dios está con nosotros, podemos vencer sin desesperarnos en cualquier situación. La razón por la que nosotros desesperamos y nos desanimamos es porque llevamos una vida sin Dios. Muchas veces sufrimos momentos difíciles, no es porque los problemas es grande, no es porque la situación es mala, sino porque vivimos una vida sin Dios. Se desespera, se desanima, se renuncia. ¿Sabe por qué? Porque está sin Dios. Hermanos, una vida de fe no es una vida que vive solo. Una vida de fe es una vida que vive con Dios. Mucha gente fracasa en su vida espiritual porque vive solo. Pero una vida de fe no es una vida de solo, sino una vida con Dios. Jesús dijo que no nos dejará huérfanos, sino va a mandar otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa de Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, comeré con él y él conmigo. Y Jesús dice que va a estar con nosotros. Emmanuel, su nombre, quiere decir Dios con nosotros. Pero hoy en día, lastimosamente, en la iglesia ya no está Dios. En la vida de los cristianos ya no está Dios. Una iglesia sin Dios, un creyente sin Dios.
¿Qué victoria espera, hermano? No puede haber victoria sin Dios. Hermanos, el secreto de una vida victoriosa es una vida con Dios. Entonces, ¿cómo podremos vivir una vida con Dios? En tercero y en último, hermanos, para vivir una vida con Dios, debemos vivir una vida que reconoce a Dios en todo. Es importante esta parte. Hay que reconocer a Dios en todo en nuestra vida para que nosotros podamos vivir con Dios. Hermanos, la verdadera fe es reconocer a Dios que está en mí. Ahí comienza la fe verdadera. Reconocerle en toda mi vida. La verdadera fe es vivir junto con Dios que está dentro de mí. La Biblia dice que sin el Espíritu de Dios no somos de Cristo. Si el Espíritu de Dios no mora, no está en nosotros, no somos de Cristo. Tener fe es reconocer la presencia de Dios en mí, en nosotros. No tener fe es no reconocer la presencia de Dios en mí. Mucha gente no reconoce a Dios que está dentro de sí misma, dentro de esa persona. Hermanos, por eso Romanos capítulo 8, versículo 9 dice así: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y vea lo que dice aquí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermanos, para poder reconocer a Dios en todo, debemos vivir una vida que consulta a Dios. Para reconocerle a Dios, tenemos que reconocer a Dios en toda nuestra vida. Hay que preguntar y consultar a Dios constantemente. David vivió una vida victoriosa porque consultaba a Dios en todas las cosas de su vida. David preguntaba a Dios, consultaba a Dios: ¿voy a hacer o no voy a hacer? Si es que voy a hacer, ¿cómo debo hacer? Entonces Dios le mostraba el camino, Dios le indicaba el camino. Hermano, por eso David pudo vivir una vida victoriosa. Cuando David no llega a conocer a Dios, llega a pecar y llega a perderse también. Hermanos, la vida victoriosa y la vida derrota está en reconocimiento de nuestro Dios en nuestra vida. Yo constantemente trato de reconocer la presencia de Dios en mi vida y trato de orientar mi vida con la iluminación y el discernimiento que Dios me da. Al tomar cualquier decisión o elección, trato de recibir la guía de Dios. Y como resultado, pude experimentar mucha bendición de Dios. Cuando yo era más joven, antes que yo viniera a Bolivia la segunda vez, yo hacía lo que yo quería. Yo decidía lo que yo quería decidir. Yo vivía una vida sin Dios, porque yo era Dios. Y era una vida fracasada, una vida de perdedor. Hermanos, estando aquí en Bolivia, ¿sabe cuánta cosa hay para desanimarme? ¿Sabe cuánta cosa hay para deprimirme? ¿Sabe cuánta dificultad, cuánta prueba, cuánta lucha hay en esta vida? Pero a pesar de toda la prueba, toda la lucha, todos los problemas, yo sigo adelante porque mi Dios que está junto a mí
me ayuda a cada momento. Me levanta mi mano caída. Me muestra el camino por donde tengo que comenzar de nuevo. El justo cae 7 veces, vuelve a levantarse porque Dios lo levanta. Pero si Dios no está conmigo, ¿quién me va a ayudar? ¿Mi vecino? No, hermano. Me va a disculpar, pero yo no confío en los hombres. Mi única confianza es de Dios. Hermanos, cuánta prueba, cuánta lucha. ¿Tiene dificultad? ¿Tiene problemas en su vida hoy? Es normal. Lo importante, ¿está usted reconociendo a Dios en su vida? Cuando uno está desanimado, desesperado, lastimado por la gente, acá ya no hay ni motivo, ni gana, ni sentido de vivir. En ese momento, si reconozco a Dios que está dentro de mí, mi Dios me da paz, me da gozo, me da tranquilidad, me da un nuevo motivo para desafiar. Hermano, por eso una vida con Dios no se desespera, no se desanima, no se rinde. Llegamos a tirar la toalla blanca porque no estamos reconociendo a Dios. La fe es reconocer a Dios en nuestra vida. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El que confía en Dios no será avergonzado. La fe es reconocerle en todo. A veces hay situaciones que no sabemos qué hacer. En ese momento, si uno reconoce a Dios, Dios le muestra. Dios le indica, Dios hace tener discernimiento, Dios hace ver las cosas que yo no podía ver y Dios me guía a cada paso. Y llego a cantar la victoria en el nombre de Jesús, porque el secreto de una vida victoriosa es reconocer a Dios en nuestra vida. En todo el momento, en todo. Por eso, hermano, Proverbio capítulo 3, versículos 6 y 8 dice así: reconócelo en todos tus caminos. ¿De qué está hablando? Que nos reconozcamos a Dios en todo nuestro camino y Él enderezará a tu vereda. A los que aman a Dios, a los que reconocen a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Todo el camino torcido Él va a enderezar. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de mal. Hermano, ¿sabe una cosa? La vida cristiana, la vida de creyente, es una vida victoriosa. Para vivir esa vida victoriosa, tenemos que reconocerle en todo. Y Él nos va a enseñar, nos va a mostrar, nos va a iluminar, nos va a guiar. En medio de prueba, en medio de lucha, Él nos va a guiar por la senda de justicia. Hermano, voy a finalizar el mensaje. Lo más importante en nuestra vida es estar con Dios. Las pruebas y las tribulaciones que llegan a nuestra vida no son importantes. Vendrá lucha, vendrá prueba. Yo digo, si mi Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Hermanos, cuando Dios está en nosotros, podemos vivir una vida que supere todos los problemas y la prueba de la vida. Y así en Cristo Jesús seremos más que vencedores. Aquí está el secreto de una vida victoriosa.
¿Estamos viviendo con Dios o estamos viviendo sin Dios? Una vida con Dios. A través de una vida con Dios que reconoce en todo, vivamos una vida más que vencedores en Cristo Jesús y que seamos utilizados en la mano del Señor. Que Dios bendiga su palabra. Oremos, por favor.